¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen inquebrantables ante cualquier reto, mientras otras se desmoronan con el primer contratiempo? La diferencia no está en la magnitud de sus problemas, sino en su forma de pensar. Tus pensamientos, más que las circunstancias, son el verdadero motor que impulsa tu realidad. Si los llenas de miedos y dudas, tu vida reflejará esa inseguridad. Pero si te entrenas para alimentar tu mente con convicción y disciplina, descubrirás un poder interior capaz de transformar obstáculos en oportunidades. A lo largo de este video hablaremos de cómo entrenar tu mente a diario, reprogramar tus percepciones y tomar el control de tus decisiones. Si de verdad anhelas una transformación genuina, estás a punto de iniciar un viaje que puede cambiarlo todo. Para empezar, quiero que tomes un compromiso contigo mismo. Deja un comentario aquí abajo con la frase: hoy soy la versión más fuerte de mí mismo. Soy estoico. Este es el primer paso para manifestar tu determinación y recordarte que tu mente lo es todo. Número 1. La mentalidad como clave de la realidad. No son los hechos los que nos alteran, decía Epicteto, sino lo que pensamos sobre esos hechos. Esta simple frase encierra una de las claves más profundas de la libertad interior. Porque cuando entiendes esto, te das cuenta de que tu experiencia de vida no está dictada por lo que ocurre, sino por cómo lo interpretas. Y aquí entra en juego la dicotomía del control, una piedra angular del pensamiento estoico. La idea de que en todo momento hay dos categorías fundamentales: lo que depende de ti y lo que no. Tus pensamientos, tus juicios, tus reacciones, tus decisiones. Eso está bajo tu control. Pero el clima, el comportamiento de los demás, la economía, el pasado, eso no lo está. Ahora bien, ¿qué pasa cuando confundes esas dos esferas? Lo que ocurre es sufrimiento innecesario. Dolor mental creado por intentar controlar lo incontrolable o por no responsabilizarte de lo que sí puedes cambiar: tu forma de pensar. Imagina esta escena. Dos personas pierden su trabajo el mismo día. Una se hunde en la desesperación, se paraliza, se repite que todo está perdido. La otra ve una oportunidad, una puerta que se abre, una etapa para reinventarse. La diferencia no es el evento, es la interpretación. Y esa interpretación no es automática, es entrenable. Los estoicos lo sabían, y la psicología moderna lo confirma. Hoy lo llamamos reestructuración cognitiva, la capacidad de identificar pensamientos distorsionados y reemplazarlos por otros más racionales, más útiles, más verdaderos. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, escribía en sus meditaciones: si estás afligido por algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello, y puedes eliminar ese juicio ahora mismo. Esa frase es una llave. El concepto de hipolepsis, en griego, se refiere precisamente a esos juicios previos. Son como filtros mentales, narrativas internas que colorean todo lo que vemos. Y si no los examinamos, vivimos atrapados en interpretaciones automáticas que sabotean nuestra paz. Por eso, la práctica de prosoche, la atención consciente, es fundamental, no para controlar el mundo, sino para observar cómo lo interpretamos, para detenernos justo en el momento en que una emoción nace y preguntarnos: ¿qué pensamiento la está generando? Y ese pensamiento, ¿es cierto? ¿Es útil? ¿Me acerca a mi virtud o me aleja de ella? Aquí van ejemplos cotidianos. ¿Te critican? ¿Es una amenaza o una oportunidad de mejora? ¿Llovió el día de tu evento? ¿Es una tragedia o simplemente una variable que no controlas? ¿No te respondieron el mensaje? ¿Significa que te ignoran o que están ocupados? La emoción que sentimos no viene del hecho, sino de la historia que nos contamos sobre ese hecho. Y si puedes cambiar la historia, puedes transformar la emoción. Empieza por escribir tus pensamientos en un diario.
Cada vez que te sientas alterado, frustrado, ansioso, detente y anota. ¿Qué pasó? ¿Qué interpreté? ¿Qué podría interpretar diferente? Este acto simple te devuelve poder. Una mujer que aplicó esta práctica me compartió lo siguiente: antes me victimicé por años por el abandono de mi padre. Hoy lo veo como el evento que me forzó a fortalecerme. No cambió el hecho, cambió mi percepción. Y al cambiarla, cambié yo. Esa es la esencia. La percepción construye el mundo interno. Y si entrenas esa percepción, no dependes del entorno para estar en paz. Puedes estar en medio del caos y mantener claridad. Puedes atravesar una pérdida y encontrar propósito. Puedes vivir en un mundo incierto y cultivar serenidad. Tu mente es el origen de tu experiencia, no el lugar, no la persona, no la situación. Tú decides el significado y en esa decisión empieza tu libertad. Practica la atención, desarma tus juicios, redefine lo que vives, porque si puedes dominar tu percepción, puedes dominar tu realidad. Número 2. ¿Cómo tu cerebro selecciona la realidad que vive? Tu cerebro está constantemente recibiendo millones de estímulos por segundo: sonidos, colores, olores, ideas, detalles, gestos, palabras, pensamientos. Pero solo una fracción diminuta de toda esa información llega realmente a tu conciencia. ¿Por qué? Porque hay un filtro interno, silencioso pero poderoso, que decide qué ves y qué ignoras. Ese filtro se llama Sistema de Activación Reticular, o RAS, por sus siglas en inglés. Y lo más impactante es que tú puedes entrenarlo. El RAS es una red de neuronas ubicada en el tronco encefálico, cuya función principal es actuar como guardián entre el mundo externo y tu atención consciente. Este sistema no tiene moral, no distingue entre lo bueno o lo malo, entre lo útil o lo destructivo. Solo responde a aquello que ha aprendido a considerar relevante, lo que tú, consciente o inconscientemente, le has enseñado a priorizar. Aquí entra en juego un fenómeno fascinante, el efecto Baader-Meinhof, también conocido como sesgo de frecuencia. ¿Te ha pasado que aprendes una palabra nueva o te interesa un modelo de auto específico y de repente lo ves por todos lados? No es que ese auto apareció mágicamente más veces, es que tu RAS lo marcó como importante y ahora lo filtra hacia tu conciencia, lo que demuestra que la realidad que percibimos no es objetiva. Es seleccionada, sesgada, dirigida por lo que consideramos significativo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el estoicismo? Mucho. Los estoicos ya intuían esta verdad milenios antes de que la neurociencia la pudiera explicar. Marco Aurelio, por ejemplo, hablaba de que no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Esa interpretación, en términos modernos, está mediada por el RAS. Lo que eliges considerar importante, lo que repites mentalmente, lo que refuerzas con emoción, se convierte en el filtro a través del cual ves todo lo demás. Y aquí viene lo más poderoso. Puedes reprogramar ese filtro. Puedes entrenar a tu cerebro para ver posibilidades en lugar de amenazas, gratitud en lugar de carencia, oportunidades en lugar de obstáculos. Y no es magia, es neuroplasticidad aplicada con intención. El sistema se ajusta a lo que repites, a lo que enfocas, a lo que asocias con valor. Uno de los ejercicios más efectivos para comenzar esta reprogramación es la práctica matutina de visualización consciente. Antes de iniciar tu día, cierra los ojos y visualiza el tipo de persona que quieres ser, los valores que quieres encarnar, los pequeños actos que te alinean con esa identidad. Al hacerlo, estás enviando una señal clara al RAS. Esto es importante, esto es lo que quiero detectar. Y el sistema responderá, buscándolo por ti en cada rincón del día. Los estoicos hablaban de las fantasías, las impresiones que llegan a la mente, y de la necesidad de examinarlas antes de aceptarlas.
Eso es exactamente lo que hace la práctica de la atención estoica, o prosoche. Al cultivar presencia y reflexión, eliges conscientemente qué impresiones aceptar como verdaderas y cuáles descartar. En la práctica moderna, esto equivale a no aceptar de inmediato cualquier pensamiento negativo, sino detenerse y examinar: ¿esto es real? ¿Esto me sirve? ¿O solo es el filtro automático que está activado? La mayoría de las personas viven atrapadas en patrones mentales que refuerzan su sufrimiento. Si has creído durante años que no eres suficiente, tu RAS buscará y encontrará evidencia para confirmarlo. Si repites mentalmente que todo está mal, tu mente se encargará de ignorar todo lo que va bien. Pero si eliges cada día enfocar tu atención en el crecimiento, en la mejora, en lo que sí puedes controlar, tu mundo comienza a cambiar, aunque nada haya cambiado fuera de ti. La ciencia lo confirma. Estímulos positivos, repetidos de forma intencional, activan nuevas conexiones neuronales. Se vuelve más fácil ver lo constructivo, lo esperanzador, lo útil. Y no es positividad superficial. Es un cambio profundo de percepción basado en entrenamiento consciente. Si combinas esto con la práctica estoica de la elección voluntaria, la proairesis, tienes una herramienta inmensa para dominar tu atención. Cada vez que eliges conscientemente hacia dónde mirar, hacia qué pensamiento regresar, estás entrenando a tu mente como un guerrero entrena su espada. La vida no es lo que te sucede, es lo que tu filtro interno te permite ver. Y tú puedes ser el arquitecto de ese filtro. Puedes diseñarlo, fortalecerlo y dirigirlo. El filtro invisible, una vez comprendido, se convierte en tu herramienta más poderosa, porque al final, como decía Epicteto, no nos afecta lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Y tu interpretación empieza con lo que eliges ver. Número 3. Control interno versus eventos externos. Mucho de nuestro sufrimiento nace, no de lo que ocurre, sino de nuestra necesidad de controlarlo todo. Epicteto lo expresó con absoluta claridad. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Y es precisamente en esa simple pero poderosa distinción donde nace la libertad interior. Cuando dejamos de luchar contra lo que está fuera de nuestro alcance, algo se desbloquea. Se libera una energía que antes estaba atrapada en la frustración, el tráfico, la opinión de los demás, el pasado, el clima, la economía global. Todos son eventos que están fuera de nuestro control. Pretender dominarlos es como tratar de atrapar el viento con las manos. Pero hay algo que sí depende de ti: tu juicio, tu actitud, tu respuesta, tu foco mental. Esta es la esencia de la dicotomía del control. No significa resignarse, significa inteligencia práctica. Significa canalizar tu poder hacia lo que sí puedes influir: tu carácter, tus valores, tus decisiones. Ahí, en ese núcleo interno, está tu verdadero dominio. El resto es solo ruido que no merece arrastrarte. Aquí es donde aparece otro principio estoico transformador: amor fati, el amor al destino. No solo aceptar lo que ocurre, sino abrazarlo. Amar incluso los obstáculos porque forman parte de tu formación. Marco Aurelio, en medio de plagas, guerras y traiciones, no se victimizó. En lugar de eso, escribió: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cuando vivimos con esta mentalidad, nace una tranquilidad profunda. Una calma que no depende de que todo esté bien afuera, sino de que tú estés bien contigo mismo, por dentro. Porque has dejado de luchar contra lo inevitable y has empezado a construir sobre lo posible. Esa es la diferencia entre ansiedad crónica y serenidad estoica. Pero ¿cómo aplicamos esto hoy, en lo cotidiano? Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, no puedes controlar si te eligen, pero puedes controlar cuánto te preparas, cómo te presentas, con qué actitud entras a esa sala.
Si alguien te critica en redes sociales, no puedes evitarlo. Pero sí puedes decidir si lo tomas como un ataque personal o como una oportunidad de práctica del desapego. Si pierdes un vuelo, no puedes retroceder el tiempo, pero puedes usar esas horas extra para leer, escribir, pensar o simplemente respirar con presencia. La diferencia entre una mente esclavizada por lo externo y una mente gobernada por principios está justo ahí, en esa elección. Una elección que, aunque parezca mínima, cambia completamente tu experiencia de vida. Los estoicos también nos enseñaron a ganar perspectiva a través de un ejercicio llamado la vista desde arriba. Imagínate viendo tu vida desde la cima de una montaña o desde el espacio. De repente, ese problema que parecía gigante se encoge. Esa urgencia que te robaba el aliento se diluye en la vastedad del tiempo. Entiendes que lo que hoy parece una tragedia, quizás mañana sea una bendición disfrazada. Y esto no es teoría vacía, es práctica viva. Marco Aurelio lo hizo mientras dirigía un imperio. Nelson Mandela lo aplicó en prisión. Viktor Frankl, en campos de concentración. Todos ellos, al igual que tú, enfrentaron realidades duras, pero eligieron no ser víctimas, sino arquitectos de su mundo interior. Ahora bien, cuidado con confundir aceptación con pasividad. La aceptación estoica no es cruzarse de brazos, es dejar de quejarse por lo que no puedes cambiar, para usar toda tu energía en lo que sí puedes transformar. No es resignarte, es redirigir tu voluntad hacia lo esencial. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar esta verdad. Tu paz no viene del mundo, viene de cómo lo interpretas. No es el caos lo que te destruye, sino tu apego a que todo esté bajo control. Y en un mundo donde todo cambia, lo único estable debe ser tu virtud, tu sabiduría, tu fortaleza interna. El verdadero éxito no es controlar el universo externo, es gobernarte a ti mismo con serenidad en medio del caos. Eso es libertad, eso es poder, y eso es vivir como un estoico. Número 4. El poder de las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Lo que te preguntas te transforma. Cada pensamiento que atraviesa tu mente nace, en el fondo, de una pregunta. Puede que no lo notes, porque muchas veces esas preguntas son automáticas, silenciosas, disfrazadas de pensamiento común. Pero están ahí. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre me cuesta tanto? ¿Qué hice mal ahora? Y cada una de ellas, sin que lo notes, moldea tu estado emocional, tu perspectiva del mundo y, lo más importante, tu comportamiento. La filosofía estoica nos ofrece una alternativa poderosa. Nos invita a hacernos preguntas distintas, preguntas que no nos dejen atrapados en la queja, sino que nos empujen hacia la comprensión. En lugar de ¿por qué a mí?, un estoico se pregunta ¿qué puedo aprender de esto? En vez de ¿cuánto más tengo que soportar?, se pregunta ¿cómo puedo fortalecer mi carácter a través de esto? Y este simple cambio de enfoque transforma tu percepción por completo. Las preguntas que te haces no son inocentes, activan redes neuronales específicas, están comprobadas por la neurociencia. Cuando te preguntas cosas como ¿por qué soy tan inútil?, tu cerebro no busca la verdad, busca una confirmación. Comienza a escanear recuerdos que validen esa pregunta. Pero si reformulas, si preguntas ¿qué puedo mejorar hoy que no hice bien ayer?, tu mente se pone en modo creativo, en modo solución. No se trata de repetir frases positivas sin sentido, sino de construir un marco interno desde el que puedas actuar con poder, no con victimismo. La diferencia entre una mente libre y una mente atrapada suele estar en la calidad de las preguntas que se hace. Una pregunta que empodera tiene una estructura distinta. Apunta al aprendizaje, a la responsabilidad, al futuro. Mientras que una pregunta que te debilita, te encierra en el pasado, te aleja del control y activa el dolor sin salida.
Marco Aurelio, en sus meditaciones, no hacía afirmaciones categóricas. Muchas veces escribía en forma de diálogo interno, como si se interrogara a sí mismo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Depende de mí. ¿Hay algo virtuoso que pueda hacer ante esto? Este estilo no es casual. Es una forma de entrenar la mente para centrarse en lo esencial y no dejarse arrastrar por impulsos irracionales o emociones reactivas. Hay preguntas estoicas que pueden convertirse en tus anclas mentales en momentos de dificultad. Por ejemplo, cuando algo te irrita profundamente, puedes detenerte y preguntarte, ¿este asunto está bajo mi control? Si la respuesta es no, respiras, sueltas y te enfocas en lo que sí puedes cambiar. O ante una decisión importante, puedes cuestionarte, ¿esto fortalece o debilita mi carácter? Esa sola pregunta te alinea con tus principios más profundos. La técnica de las preguntas socráticas, que los estoicos adoptaron y perfeccionaron, no es solo un método de debate. Es una herramienta para investigar tus creencias, para desnudar los supuestos que das por válidos. ¿Es esto realmente cierto? ¿Siempre ha sido así? ¿Hay otra forma de ver este mismo evento? Estas preguntas no son cómodas, pero son liberadoras. Te obligan a mirar de frente lo que piensas y decidir si vas a seguir construyendo desde ahí o si es momento de evolucionar tu marco mental. Un buen ejercicio práctico es el journaling con preguntas. Toma un papel y escribe cada mañana o cada noche una sola pregunta estoica. Puede ser, ¿qué controlé hoy y qué no? ¿Qué interpretación me hizo sufrir más de lo necesario? ¿Dónde actué según mi virtud y dónde me dejé llevar por la emoción? Al principio puede parecer mecánico, pero con el tiempo estas preguntas se convierten en parte de tu diálogo interno natural. El lenguaje también importa. La forma en la que formulas las preguntas impacta directamente en tu emoción. Cambiar un ¿por qué todo sale mal? Por ¿qué puedo hacer distinto la próxima vez? No solo mejora la calidad de tu pensamiento, también reduce la ansiedad y te devuelve el control. El objetivo estoico no es llenarse de respuestas, sino afinar la capacidad de hacer preguntas que revelen la verdad detrás de la apariencia. Esa es la catalepsis, la comprensión clara. Una mente que no se contenta con lo superficial, sino que investiga, indaga y se transforma a través del cuestionamiento profundo. Si cambias tus preguntas, cambias tu enfoque. Si cambias tu enfoque, cambias tu estado mental. Y si cambias tu estado mental, cambias tu vida. Así de simple, así de poderoso. Número 5. ¿Cómo la visualización rediseña tu cerebro? Tu cerebro no sabe la diferencia entre lo que experimentas y lo que imaginas vívidamente. Esa es una de las revelaciones más poderosas de la neurociencia moderna. Cuando visualizas algo con suficiente detalle, activas en tu mente las mismas regiones neuronales que se encienden al vivir esa experiencia en la realidad. Esto no es poesía, es biología. Las imágenes mentales repetidas, especialmente cuando están cargadas de emoción, desencadenan un proceso conocido como mielinización. Esa mielina, como una capa aislante, fortalece las conexiones entre neuronas. Así, la visualización no es solo imaginar, es practicar sin moverse, es entrenar sin actuar todavía, es sembrar sin haber tocado la tierra. Los atletas olímpicos lo saben desde hace décadas. Hay estudios que muestran que quienes ensayan mentalmente sus rutinas tienen resultados tan impactantes como los que entrenan físicamente. En un experimento clásico, un grupo de jugadores de baloncesto practicó tiros libres solo en su mente. Otro grupo lo hizo en la cancha y un tercero no practicó en absoluto. ¿El resultado? El grupo que solo visualizó mejoró casi tanto como el que entrenó físicamente. ¿La razón?
porque el cerebro ensayó los movimientos, activó los circuitos necesarios, y cuando llegó el momento de ejecutarlos, ya había un mapa mental trazado. Desde el punto de vista estoico, esta práctica no es una novedad. Los estoicos ya hablaban de la premeditación de los males, la praemeditatio malorum, una visualización deliberada de lo que podría salir mal, no para sufrir por anticipado, sino para fortalecerse, para entrenar el alma, para estar listos. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana que sería criticado, interrumpido, decepcionado. ¿Por qué? Porque así, al encontrar la dificultad, no reaccionaba con sorpresa. La mente ya había estado allí, había ensayado la respuesta, y eso lo hacía invulnerable. Visualizar no es soñar despierto, es un proceso activo, deliberado, entrenado. Requiere atención, emoción y precisión. Cuanto más multisensorial sea tu visualización, más poderosa será su huella neurológica. No basta con ver la imagen, hay que sentir el sudor, el nervio, la textura de la escena. Hay que escuchar los sonidos, notar los detalles, percibir los aromas. El cerebro, al recibir esta sinfonía interna de estímulos, comienza a fortalecer las rutas neuronales asociadas, y eso, con el tiempo, cambia tu forma de pensar, de actuar y de ser. Pero también hay errores comunes. Muchos visualizan vagamente, sin intención, sin estructura. Otros se limitan a soñar resultados, sin visualizar el proceso. Y ahí está la diferencia. No visualices solo el trofeo. Visualiza las horas de práctica, los obstáculos, la incomodidad, la constancia. Ahí es donde se forma el carácter. La visualización pasiva es solo deseo disfrazado. La visualización activa es entrenamiento mental. Para practicarla correctamente, sigue un protocolo. Define con claridad qué deseas visualizar. No lo dejes en abstracto. Cierra los ojos. Respira profundo y entra en la escena. Usa todos tus sentidos. Añade emoción real. Hazlo creíble. Repite con consistencia. Y luego suelta. Vuelve a tu día. Pero ya no eres la misma persona, porque tu cerebro literalmente ha cambiado. Integra también afirmaciones. Cuando visualizas acompañado de frases poderosas, refuerzas la programación mental. No afirmaciones vacías, sino creencias nutridas por la acción, que acompañen lo que visualizas, que anclen la experiencia, que fortalezcan tu identidad. Esto tiene aplicaciones prácticas en todas las áreas. Si eres emprendedor, visualiza la negociación, el cierre de ventas, los obstáculos, la adaptabilidad. Si estás sanando, visualiza tu cuerpo fuerte, respirando, renovándose. Si estás cultivando relaciones, visualiza tu respuesta ante un conflicto, tu capacidad de escuchar, tu compasión. No esperes a que la vida te ponga a prueba. Entrena desde ahora. Y recuerda, como dirían los estoicos, lo que anticipamos con claridad nos hiere menos. Ensayar mentalmente no es evitar el dolor, es prepararse para enfrentarlo con temple. Es construir dentro de ti una versión que ya ha vivido ese futuro, y por eso lo domina. Visualizar es, en esencia, vivir por adelantado. Es esculpir el futuro desde la mente, es convertir al pensamiento en un campo de entrenamiento y al cerebro en un aliado de tu destino. Número 6. Mentalidad de abundancia versus mentalidad de escasez. Vivimos rodeados de mensajes que nos dicen que no hay suficiente tiempo, ni dinero, ni reconocimiento, que los recursos son escasos, que si otro gana, tú pierdes. Esta es la raíz silenciosa de la mentalidad de escasez, y aunque parezca invisible, sus efectos se sienten en cada decisión que tomamos, en cada relación que mantenemos, en cada sueño que abandonamos antes de intentarlo. La mentalidad de escasez parte de una premisa, que el mundo es un juego de suma cero, que si alguien tiene éxito, tú tienes menos oportunidad, que si compartes, te quedarás sin nada.
Pero lo más peligroso no es solo esta creencia, sino cómo moldea tu percepción. La escasez no está tanto en el entorno como en la forma en que lo interpretamos. Es una lente, y quien la lleva puesta, no importa cuántos recursos tenga, siempre sentirá que no es suficiente. En cambio, la mentalidad de abundancia parte de una verdad más profunda, que el valor no siempre está en lo externo, que las oportunidades se multiplican cuando se comparten, que el crecimiento no es un recurso limitado, y que tu paz, tu creatividad, tu capacidad de aportar no disminuyen porque otros también brillen. Al contrario, se expanden. Ahora bien, ¿de dónde viene cada mentalidad? La escasez suele tener raíces en la infancia, en contextos donde el miedo, la comparación o la carencia fueron frecuentes. Se refuerza con mensajes sociales, con publicidad que te dice constantemente que necesitas más, que aún no estás completo. La abundancia, por el contrario, muchas veces no es heredada sino elegida, se cultiva, se entrena, porque no es ingenuidad, es perspectiva, y aquí es donde entra el estoicismo, porque aunque a primera vista no lo parezca, los estoicos fueron los verdaderos maestros de la abundancia interior. Marco Aurelio escribió que no se necesita mucho para vivir feliz, porque la felicidad nace de la armonía con uno mismo, y Epicteto insistía en que lo esencial no puede ser arrebatado. Para los estoicos, la autosuficiencia, lo que ellos llamaban autarkeia, no era aislamiento, sino la habilidad de no depender de lo externo para sentirse pleno. Eso no significa que rechacemos lo material, significa que no lo convertimos en condición para nuestra paz. Y desde esa posición, sí, podemos crear abundancia externa, pero no desde la ansiedad, sino desde la coherencia. Ahora, ¿cómo se ve una mentalidad de escasez en lo cotidiano? Es esa voz que te dice, no compartas tu idea, te la van a robar, o no celebres a otros, te van a opacar. Es el miedo constante a perder, la necesidad de competir en todo, la sensación de que siempre estás detrás. En cambio, una mente abundante no compite, colabora, no envidia, se inspira, no acumula, multiplica. ¿Y cómo hacemos ese cambio? Primero, reconociendo las señales. ¿Te cuesta compartir información? ¿Sientes ansiedad al ver los logros ajenos? ¿Crees que no hay suficiente para todos? Esas son pistas. Segundo, cuestionando esas creencias. Es cierto que si otro gana, tú pierdes. O puede ser que si otro avanza, te está mostrando un nuevo camino posible. Tercero, cultivando prácticas de expansión. Agradecer lo que ya tienes. Compartir con intención. Reconocer los logros de otros como un espejo de lo posible para ti. Y especialmente, hacer pequeños actos de contribución diaria, porque cada vez que das desde un lugar auténtico, te demuestras a ti mismo que tienes más que suficiente. También ayuda a alejarnos, aunque sea por momentos, de los entornos que refuerzan la escasez. Medios, redes, personas que viven desde la comparación. No se trata de huir, sino de proteger tu espacio mental, porque tu mente, igual que una tierra fértil, se contamina o florece según lo que siembras en ella. Y finalmente, recuerda esto: la verdadera abundancia no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes dar sin miedo, por la paz con la que duermes, por la gratitud con la que despiertas, por la libertad de no necesitar para sentirte completo. Los estoicos lo sabían. Quien domina sus deseos, quien entrena su mente, quien vive según su virtud, nunca carece, porque ha encontrado dentro lo que muchos pasan la vida buscando afuera. Y ese es el mayor acto de rebeldía en un mundo que vive obsesionado con tener más. Descubrir que ya eres suficiente y actuar desde ahí. Número 7. Prepara la mente para lo peor. Imagina por un momento que todo lo que temes, todo aquello que te genera ansiedad o incertidumbre, no es una amenaza, sino una oportunidad de entrenamiento.
Eso es exactamente lo que proponía la práctica estoica de la premeditatio malorum, o premeditación de los males. No se trata de volverse pesimista ni de vivir en un constante estado de alarma. Al contrario, es una forma de inmunizar la mente, de fortalecer el espíritu anticipando con claridad lo que podría salir mal, para así responder con serenidad y fortaleza cuando llegue el momento. A diferencia de la preocupación destructiva, que es repetitiva, improductiva y llena de ansiedad, la premeditatio malorum es un ejercicio intencional y controlado. Los estoicos no imaginaban lo peor para sufrir antes de tiempo. Lo hacían para prepararse, para entrenar su alma como un guerrero entrena su cuerpo. Anticipaban fracasos, pérdidas, enfermedades, traiciones o incluso la muerte. No para deprimirse, sino para decir, ya lo he contemplado y aún así puedo enfrentar lo que venga. Cuando visualizas conscientemente las adversidades posibles, reduces el impacto emocional que pueden tener sobre ti. El golpe inesperado duele más. La sorpresa desestabiliza. Pero cuando ya has caminado mentalmente por ese terreno, cuando ya has ensayado tu respuesta con calma, es mucho más difícil que pierdas el equilibrio. Este entrenamiento anticipado reduce la reactividad emocional y cultiva una respuesta más racional, más deliberada, más valiente. Y esto no es solo filosofía antigua. La ciencia moderna ha estudiado algo muy similar, la inoculación del estrés. Se ha demostrado que exponernos mentalmente a situaciones difíciles de manera guiada y repetida fortalece nuestra tolerancia al estrés real. Es como una vacuna psicológica. El sistema nervioso aprende que puede manejar la presión, el miedo, la incomodidad, sin desbordarse, y eso cambia la forma en que vivimos. Aplicarlo es más simple de lo que parece. El primer paso es elegir una situación que te genere temor o incertidumbre. Por ejemplo, una presentación importante, una conversación difícil o un posible fracaso en algún proyecto. Luego, en calma, visualiza ese escenario ocurriendo. No huyas de los detalles, siente el nerviosismo, imagina el error, siente la incomodidad y luego imagina tu mejor respuesta, respira profundo. Observa cómo puedes actuar con dignidad, con claridad, con templanza, incluso en ese momento incómodo. Esto no solo reduce la ansiedad, sino que te permite descubrir recursos internos que muchas veces ignoras. Al anticipar el obstáculo, también anticipas la solución. Te das cuenta de que hay herramientas que puedes preparar, habilidades que puedes afilar, fortalezas que puedes cultivar antes de que llegue la tormenta. No es resignación, es estrategia emocional. Muchos confunden este tipo de reflexión con pesimismo, pero el estoicismo no busca que te quedes atrapado en lo negativo. Busca que atravieses mentalmente el peor escenario y salgas del otro lado con la certeza de que puedes con ello. Porque puedes, porque ya lo has enfrentado en tu mente y ya lo has conquistado allí primero. Marco Aurelio lo practicaba a diario. Se recordaba a sí mismo que al salir de casa encontraría personas egoístas, ingratas o groseras. No como una queja, sino como un recordatorio para no sorprenderse, para no enojarse, para no desviarse de su propio carácter virtuoso. Puedes practicar esto hoy mismo. Toma papel y lápiz. Escribe una situación que te preocupe. Describe cómo podría salir mal. Luego, describe cómo elegirías actuar. ¿Cómo responderías si fueses tu mejor versión? Si actuases desde la virtud y no desde el miedo. Y si quieres profundizar, puedes complementarlo con otra práctica poderosa. El memento mori. Recordar que vas a morir. No como una sombra que te paraliza, sino como una luz que te despierta. Porque entender que la vida es finita le da urgencia a nuestras decisiones, le da valor al presente y nos recuerda que el miedo es un lujo que no podemos permitirnos si queremos vivir con plenitud. Así, poco a poco, transformas el miedo en fortaleza,
la incertidumbre en claridad y los desafíos en oportunidades de expansión. Como decía Séneca, el que se ha preparado para todo está en paz con todo. Eso es inmunidad mental, no porque nada te toque, sino porque cuando llegue lo inesperado, ya no será inesperado. Estarás listo. Número 8. La importancia de la acción constante. El talento sin consistencia es como una semilla sin tierra. Puede tener todo el potencial, pero si no se cultiva, nunca dará fruto. En cambio, la acción constante, incluso si es pequeña, tiene un poder invisible que con el tiempo transforma cualquier realidad. Lo que realmente define a quienes logran resultados duraderos no es lo que hacen en un momento de inspiración, sino lo que hacen todos los días, especialmente cuando nadie los está mirando. Vivimos en una cultura obsesionada con los picos de intensidad. Celebramos las grandes hazañas, los cambios radicales, las transformaciones súbitas. Pero la vida real no se construye con explosiones esporádicas de motivación, se construye con constancia. La disciplina diaria, aunque parezca insignificante, crea una acumulación silenciosa de progreso, y eso con el tiempo se convierte en excelencia. Esta es la lógica detrás de la llamada regla del 1%. Si mejoras solo un 1% cada día, el resultado no es lineal, es exponencial. Un pequeño cambio hoy, otro mañana y otro más la próxima semana parecen irrelevantes al principio. Pero si persistes, si no abandonas, si sigues acumulando, en un año habrás transformado tu identidad, tus resultados, tu vida. Porque la mejora continua se alimenta de sí misma. Y lo que al principio parecía lento, de repente se vuelve imparable. Aquí es donde el pensamiento estoico nos ofrece una base firme. Los estoicos no hablaban de inspiración, hablaban de asquesis, entrenamiento, ejercicio del alma, una práctica cotidiana de autodisciplina. Para ellos, la virtud no era una teoría, era una forma de actuar, de elegir, de insistir, incluso cuando no hay ganas. Esa es la verdadera libertad, poder hacer lo correcto aunque no apetezca, aunque sea incómodo, aunque el cuerpo y la mente pidan excusas. Y es que las resoluciones por sí solas no cambian la vida. Lo que cambia la vida son los hábitos. Y los hábitos se forman con actos repetidos. No importa si hoy estás motivado, importa si hoy haces lo que dijiste que harías, porque la motivación es volátil, pero la acción es soberana. Cuando conviertes tus valores en rutinas, ya no dependes del estado de ánimo, dependes de tu compromiso. Claro, no es fácil. La mente siempre busca atajos. Surge la resistencia, esa fuerza invisible que describe Steven Pressfield. Esa energía que aparece cada vez que estás a punto de hacer algo que realmente importa. Esa voz que te dice, hoy no, mejor mañana, solo un día de descanso. Pero hay una forma infalible de vencer a la resistencia, con rituales, con estructuras, con sistemas que eliminen la necesidad de decidir. Porque cuando lo que tienes que hacer ya está decidido de antemano, solo te queda cumplir. Aquí entran en juego las herramientas prácticas, sistemas de seguimiento, planes semanales, revisiones diarias, rendición de cuentas, no para castigarte, sino para recordarte quién estás construyendo. Porque tú no eres lo que haces de vez en cuando, eres lo que haces cada día. Y cada acción, por pequeña que sea, deja una huella en tu identidad. Por eso, la consistencia es más importante que la perfección, más importante que el talento, más importante incluso que la velocidad. Y hay algo aún más poderoso. Cuando eres constante, el tiempo se vuelve tu aliado. Ya no trabajas contra el reloj, lo tienes de tu lado, porque cada día cuenta, cada repetición te fortalece, y lo que al principio era esfuerzo, con el tiempo se vuelve natural.
como un músculo que al principio duele, pero después responde con fuerza. Así funciona la disciplina. Así se construye la grandeza. Hay ejemplos por todas partes. Personas comunes que lograron lo extraordinario simplemente porque nunca dejaron de avanzar. El escritor que escribía 2 páginas cada día. El atleta que entrenaba sin excusas, incluso en días malos. El emprendedor que seguía tocando puertas cuando todos se rendían. No fueron explosiones de genialidad, fueron repeticiones consistentes, una y otra vez, hasta que el mundo ya no pudo ignorarlos. Y cuando falles, porque fallarás, no te castigues. Reajusta, reorganiza, retoma. Lo importante no es la caída, sino la vuelta. No se trata de no interrumpirse nunca, sino de no abandonarse del todo. La verdadera consistencia no es rigidez, es compromiso. Es recordar que cada día es una nueva oportunidad para reconstruir el hábito. La filosofía estoica te dice, haz lo que debes, sin importar cómo te sientes, porque tus emociones son pasajeras, pero tus acciones construyen legado. No esperes a estar inspirado para actuar, actúa y la inspiración llegará en el camino. Recuerda esto cada día, no subestimes el poder del 1%, porque lo que hoy parece insignificante, mañana puede ser tu ventaja imbatible. Lo que hoy es rutina, mañana será tu carácter. Lo que hoy haces en silencio, mañana hablará por ti. Sigue aunque sea lento, repite, aunque no se note, insiste aunque no tengas ganas, porque la grandeza no nace de momentos brillantes, nace de actos ordinarios, repetidos con intención, día tras día, hasta que ya no puedas reconocerte, porque te habrás convertido en lo que elegiste repetir. Número 9. Dominio de las emociones y formación de hábitos. Hay una fuerza interior que todos poseemos, pero que pocos cultivan con verdadera intención: el autodominio. No es represión, no es frialdad, no es indiferencia. Es, en palabras de los estoicos, la capacidad de gobernarse a uno mismo, incluso en medio del caos. Es poder mirar a una emoción de frente y decirle, te veo, pero no te obedezco. Para los estoicos, las emociones no eran enemigos, pero tampoco eran dioses. Eran juicios, pensamientos disfrazados de fuego. No nos enojamos porque alguien nos ofendió. Nos enojamos porque creemos que deberían habernos tratado diferente. No sentimos ansiedad por el futuro en sí, sino por lo que imaginamos que podría pasar. Epicteto lo dijo con claridad: no nos perturban los hechos, sino la opinión que tenemos sobre los hechos. Y aquí entra una de las herramientas más poderosas de la filosofía estoica: la pausa. Ese espacio microscópico casi imperceptible que existe entre lo que ocurre y cómo respondemos. Ese instante, que parece nada, lo es todo. Porque es ahí donde vive nuestra libertad, entre el estímulo y la respuesta. En ese breve momento podemos decidir, respirar, evaluar, escoger con conciencia, en lugar de reaccionar por impulso. Esta pausa se puede entrenar, como un músculo, y al principio cuesta, pero cuanto más la practicas, más se convierte en parte de ti. Te das cuenta de que no tienes que gritar cuando te provocan, que puedes observar la ansiedad sin dejarte arrastrar, que puedes sentir envidia y aún así actuar con integridad. No eres tus emociones, eres el espacio que puede contenerlas sin dejar que te definan. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, como muchos creen. Lo que buscaban era no ser esclavos de ellas. Llamaban a esto apatheia, pero no como ausencia de sentir, sino como libertad del sufrimiento innecesario. Esa libertad nace del discernimiento, de comprender que no todo lo que sentimos es verdad, que no todo impulso merece una acción, que el sabio no es el que no se altera nunca, sino el que sabe cuándo actuar y cuándo simplemente observar. Una forma moderna de trabajar con las emociones
muy alineada con este enfoque, es el modelo RAIN. Reconocer lo que está ocurriendo, aceptarlo sin juicio, investigar la raíz de la emoción con curiosidad, no con crítica, y finalmente, no identificarse con lo que se siente. Este proceso crea espacio, crea perspectiva, y nos recuerda que lo que sentimos es pasajero, pero lo que hacemos deja huella. La neurociencia lo confirma, las emociones fuertes se alojan en el cuerpo, el corazón se acelera, la respiración se acorta, los músculos se tensan, pero cuando llevamos conciencia a esas sensaciones, cambiamos la relación que tenemos con ellas. Al observarlas sin reaccionar, debilitamos su poder, creamos nuevas conexiones neuronales, cambiamos, literalmente, el cableado de nuestro cerebro. Y eso es transformación real. Pero el autodominio no se construye solo con reflexión, se construye con práctica, con hábitos, porque cada vez que eliges responder con ecuanimidad, en lugar de impulsividad, estás entrenando a tu mente, estás instalando una nueva reacción, una que no te debilita, sino que te fortalece. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que la mejor venganza es no parecerse a quien te hace daño. Eso solo se logra con repetición, con pequeñas victorias diarias. Y sí, hay días difíciles, tráfico, críticas, imprevistos, momentos donde todo parece empujarte al descontrol. Pero ahí es donde más cuenta el entrenamiento, en ese instante en el que podrías explotar y eliges contenerte, en ese momento donde podrías rendirte y eliges respirar. No se trata de perfección, sino de dirección. Cada acto de autocontrol es una declaración. Estoy eligiendo quién quiero ser. Los estoicos entendían que la virtud no se activa por inspiración, se forja con hábito. Por eso hablaban del alma como un músculo que se entrena. Convertir una práctica consciente en una respuesta automática, esa es la meta. Y se logra, como todo lo importante, con consistencia. Al final, el autodominio no se trata de suprimir lo que sientes, sino de transformar esas emociones en energía útil, en fuerza, en sabiduría. Porque la ira puede convertirse en justicia, la ansiedad en preparación, la envidia en ambición saludable. Todo depende de cómo eliges relacionarte con lo que ocurre dentro de ti. Recuerda esto, tú no eres lo que sientes por impulso, eres lo que eliges hacer, una y otra vez. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es no estar a merced de lo que sientes. Y eso es el arte del autodominio. Número 10. Cómo armonizar riqueza, salud y felicidad. Cuando enfocamos toda nuestra energía en una sola área de la vida, inevitablemente descuidamos las demás. Es como querer sostener una mesa con una sola pata. Puedes intentarlo, pero no va a durar mucho. Lo mismo ocurre con la plenitud. No basta con tener salud si tu vida carece de propósito. No sirve tener mucho dinero si vives estresado, enfermo o vacío. Y no basta con sentirte feliz si tu cuerpo se deteriora o tus finanzas te hunden en preocupación constante. Para los estoicos, una vida plena no se construye sobre extremos, sino sobre armonía. Una armonía basada en 3 pilares fundamentales: salud, riqueza y felicidad. 3 dimensiones que, aunque distintas, están profundamente conectadas. Ignorar una afecta a las otras, y sobrevalorar una puede destruir el equilibrio. La riqueza, para los estoicos, no era un problema. El problema era el apego a ella. El verdadero sabio no rechaza el dinero, simplemente no lo convierte en su centro de gravedad. Epicteto lo llamaba un indiferente preferible. Algo que puedes disfrutar, sí, pero que no debe definir tu valor ni condicionar tu paz. Porque la verdadera riqueza, decía Séneca, no está en acumular más, sino en necesitar menos. Y eso nos lleva al segundo vértice, la salud. No solo la salud física, sino también la salud mental y emocional.
Porque, ¿de qué sirve tener dinero si no puedes disfrutarlo? ¿De qué sirve lograr tus metas si el camino te cuesta el cuerpo, el sueño o la tranquilidad? Marco Aurelio insistía en cuidar tanto del alma como del cuerpo, no como un culto a la estética, sino como una práctica de respeto, porque tu mente necesita un cuerpo estable y tu cuerpo necesita una mente serena. Ahora, el tercer elemento de esta tríada es la felicidad. Pero no cualquier felicidad, no una alegría pasajera ni un placer efímero. Hablamos de eudaimonia, el concepto griego que los estoicos tomaron para describir una vida en flor, una vida en la que vives de acuerdo con tu naturaleza racional, una vida guiada por la virtud, donde tus acciones, pensamientos y emociones están alineados con tu mejor versión. Eso es florecer. Pero florecer no es automático, es un acto consciente, un equilibrio que hay que revisar, ajustar y reequilibrar constantemente, porque a veces te perderás en el trabajo y olvidarás moverte. A veces cuidarás tanto tu cuerpo que te olvidarás de conectar. A veces estarás tan enfocado en metas externas que dejarás de mirar hacia adentro. Por eso, la sabiduría estoica propone revisarse, preguntarse con honestidad: ¿estoy descuidando algo esencial por perseguir algo urgente? Y aquí es donde la dicotomía del control se vuelve una herramienta práctica. En cada dimensión del triángulo hay cosas que puedes controlar y cosas que no. Puedes controlar lo que comes, no tu genética. Puedes controlar tus gastos, no la economía global. Puedes cultivar una actitud de gratitud, pero no forzar la felicidad. Al enfocarte en lo que depende de ti, liberas energía. Y al soltar lo que no depende de ti, encuentras paz. Muchos sacrifican la salud por la riqueza. Otros pierden la felicidad por intentar complacer a todos. Algunos alcanzan el éxito externo, pero están vacíos por dentro. Es una trampa. Y lo peor es que muchas veces no lo notamos hasta que ya es tarde. Por eso necesitamos conciencia, necesitamos pausas, necesitamos preguntas como: ¿estoy invirtiendo tiempo en lo que realmente importa? ¿Estoy siendo coherente con mis valores? ¿Estoy construyendo éxito o solo persiguiendo validación? Podemos hacer un ejercicio sencillo. Imagina un triángulo. En un vértice, tu salud. En otro, tu riqueza. En el tercero, tu felicidad. Evalúa cada uno del 1 al 10. ¿Cuál está más débil? ¿Cuál estás descuidando sin darte cuenta? ¿Qué acción simple podrías tomar hoy para reforzarlo? No se trata de cambiarlo todo de golpe. Se trata de tomar conciencia y mover el equilibrio con pequeños ajustes. Y recuerda, la virtud estoica siempre está por encima de estos 3 pilares. La virtud es lo que los ordena. Es lo que hace que la riqueza sea generosidad, que la salud sea fortaleza y que la felicidad sea propósito. Los bienes materiales y físicos no son el fin, son el medio. El fin es vivir con integridad, con claridad, con valentía. Cuando logras armonizar estas 3 dimensiones desde la virtud, no solo vives más, vives mejor, con dirección, con equilibrio, con sentido, porque no se trata de tenerlo todo, se trata de sostener lo esencial. Y en eso, el estoicismo tiene mucho que enseñarnos. Número 11. Reprogramar la percepción hacia la positividad. La mente humana tiene una tendencia natural a fijarse en lo negativo. No es un error del sistema, es una herencia evolutiva. En la antigüedad, notar el peligro, detectar la amenaza, prestar atención al problema, era una cuestión de supervivencia. Pero hoy, esa misma función que antes nos salvaba, nos sabotea. Ese sesgo de negatividad hace que tu cerebro dé más peso a las críticas que a los elogios, que recuerdes más los fracasos que los logros y que imagines escenarios catastróficos mucho antes de ver posibilidades reales. Así funciona la biología. Pero no tiene por qué funcionar así tu vida. Aquí es donde entra el pensamiento estoico.
porque los estoicos comprendieron, mucho antes que la psicología moderna, que lo que más afecta a nuestra experiencia no son los hechos, sino cómo los interpretamos. Epicteto lo decía con precisión. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre ellas. Y si nuestras opiniones son modificables, también lo son nuestras percepciones. Podemos reprogramar la forma en la que vemos el mundo. Podemos, con práctica y conciencia, transformar el patrón automático del pensamiento negativo en una percepción más sabia, más consciente, más positiva, sin dejar de ser realista. Una de las herramientas más efectivas para esto es la reestructuración cognitiva. En esencia es el arte de cuestionar los pensamientos. No creértelo todo, no dar por hecho que, porque piensas algo negativo, eso sea verdad. Si te dices, no sirvo para esto, el estoicismo te invita a preguntarte, ¿eso es un hecho o una opinión? ¿Depende de ti o no? ¿Estás viendo toda la realidad o solo un fragmento teñido por el miedo? Cuestionar el pensamiento, reencuadrar la situación, verla desde otro ángulo. Ahí empieza la transformación. Y una herramienta poderosa para entrenar este nuevo enfoque es el journaling. Escribir cada día lo que piensas, lo que sientes, cómo reaccionaste ante los eventos. No para juzgarte, sino para observarte. Porque cuando pasas el pensamiento a papel, lo desaceleras, lo clarificas, lo confrontas. Séneca practicaba lo que él llamaba el examen nocturno. Al final del día se preguntaba, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué haré diferente mañana? Esa práctica, simple pero profunda, es un acto de reprogramación diaria. Otra técnica estoica, tan antigua como poderosa, es encontrar el beneficio. Preguntarte, incluso en medio de la adversidad, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué oportunidad se esconde aquí? ¿Qué parte de mí se fortalece al atravesar esta dificultad? No se trata de negar el dolor, sino de encontrarle un propósito. Transformar cada obstáculo en un maestro. Y si hablamos de reprogramar la percepción, tenemos que hablar de gratitud. No como moda, no como cliché, sino como herramienta neurocientífica y filosófica. Dar gracias todos los días por lo que sí funciona, por lo que ya tienes, por lo que podrías perder, pero hoy aún conservas. La gratitud cambia tu atención, y donde va tu atención, va tu energía. Agradecer, aunque sea por pequeñas cosas, reentrena al cerebro para ver lo que sí hay, en lugar de enfocarse solo en lo que falta. Pero ojo, esto no es positividad tóxica. No se trata de decir que todo está bien cuando no lo está. El estoicismo no promueve negar la realidad, sino interpretarla con poder, con perspectiva, con fuerza interior. El optimismo estoico no es ingenuidad, es valentía. Es elegir ver lo mejor posible dentro de lo peor. Es actuar con claridad incluso cuando las circunstancias no son favorables. Y hay un detalle clave en este proceso, el lenguaje. Las palabras que usas moldean tu percepción. No es lo mismo decir tengo que elijo. No es lo mismo decir esto es una tragedia que esto es un reto. Las palabras que eliges se convierten en pensamientos y los pensamientos en percepciones. Cambia tu forma de hablarte y empezarás a cambiar tu forma de verte. Puedes reforzar esta transformación con rutinas concretas. Por la mañana, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Por la noche, revisa un pensamiento negativo que tuviste y replantea cómo podrías haberlo visto desde una lente estoica. Hazlo todos los días. No esperes milagros en 24 horas, pero si eres constante verás cómo, poco a poco, lo que antes te desbordaba, ahora te entrena. Lo que antes te angustiaba, ahora te enseña. Lo que antes era oscuridad, ahora se vuelve claridad. No puedes evitar que la mente genere pensamientos negativos, pero sí puedes elegir no construir tu vida sobre ellos.
No puedes borrar la programación antigua de golpe, pero sí puedes cada día reescribir una línea del código y con el tiempo crear una percepción que no solo sea más positiva, sino más poderosa, más tuya, más libre. Número 12. Afrontar desafíos y fijar metas claras. La vida está llena de obstáculos. Eso no es una tragedia, es una realidad. Pero lo que sí sería una tragedia es vivir creyendo que esos obstáculos son enemigos, que están ahí para detenerte, que son señales de que algo va mal. Los estoicos pensaban diferente. Marco Aurelio lo dejó claro en una de sus frases más potentes. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Es decir, el impedimento para la acción se convierte en la acción misma. No solo aceptaban los desafíos, los usaban, los convertían en entrenamiento, en fuego que forja, no que destruye, y ahí comienza todo cambio real. Cuando dejas de preguntarte, ¿por qué a mí? Y empiezas a decir, ¿para qué está esto aquí? Ese cambio de pregunta transforma tu mentalidad, porque te pone en una posición de poder, te saca del rol de víctima y te coloca en el rol de protagonista. Ahora bien, cuando hablamos de metas, muchos piensan en resultados, en tener, lograr, alcanzar. Pero los estoicos priorizaban el proceso por encima del resultado, porque el proceso depende de ti. El resultado muchas veces no. Tú puedes decidir entrenar todos los días, pero no puedes controlar si ganas una competencia. Puedes esforzarte por escribir con disciplina, pero no puedes forzar a nadie a leer tu obra. Esa es la diferencia entre metas externas y metas internas. Las metas externas están bien, pero son inestables. Las internas, en cambio, te transforman, porque no se trata solo de lo que consigues, sino de en quién te conviertes en el camino. Para eso, tus metas deben alinearse con tus virtudes, con tus valores, no con las modas ni con las expectativas de otros. Séneca decía, si no sabes hacia qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. Por eso, antes de correr hacia una meta, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto que quiero está alineado con mi esencia? ¿O es solo una reacción a lo que otros esperan de mí? El camino estoico nos invita a ver cada desafío como una oportunidad de fortalecer el carácter. Cuando algo no sale como esperabas, tienes la oportunidad de practicar paciencia. Cuando alguien te falla, puedes entrenar el perdón. Cuando las cosas se retrasan, puedes cultivar la perseverancia. Cada situación, incluso las más difíciles, pueden convertirse en gimnasios del alma. Pero claro, para no rendirte en el camino, necesitas propósito. Porque sin propósito, cualquier esfuerzo parece vacío. Y con propósito, cualquier obstáculo se vuelve más ligero. Cuando tu meta está conectada con algo más grande que tú, no te detiene una caída, ni una crítica, ni un fracaso, porque sabes por qué estás en esto. Y ese por qué es tu combustible. Puedes aplicar también la técnica SMART, pero con una mirada estoica, que tus metas sean específicas, sí, pero también éticas, que sean medibles, pero también sostenibles, que sean alcanzables, pero sin perder la conexión con tu virtud, que tengan un tiempo claro, pero que respeten tu proceso interior. Y en medio de todo esto, aprende a vivir con esa tensión hermosa entre ambición y aceptación. Ambición por crecer, por actuar, por mejorar, pero aceptación de que no todo depende de ti. Ambición estoica no es ansiedad, es dirección con serenidad. Este equilibrio también conecta con el concepto de antifragilidad que Nassim Taleb desarrolló. Lo antifrágil no solo resiste el caos, mejora gracias a él. Y eso en esencia es estoicismo aplicado. No evitar el caos, usarlo, aprender de él, volverse más fuerte por haberlo atravesado. Hay personas que lo han hecho, que perdieron todo y usaron esa pérdida como punto de partida, que atravesaron enfermedades, quiebras, traiciones,
y salieron más sabias, no porque fueran especiales, sino porque eligieron ver el obstáculo como maestro, no como verdugo. Haz un ejercicio, toma un papel, escribe un desafío que estés enfrentando, luego escribe qué parte de ti puede fortalecerse gracias a eso. Después, escribe una meta concreta que te ayude a avanzar, no a pesar del obstáculo, sino gracias a él. Repite esto cuando sientas que la vida te detiene, porque no es que te esté bloqueando, te está mostrando dónde tienes que crecer. Y recuerda, la virtud de Andreía, el coraje estoico, no es no tener miedo, es avanzar, incluso con el miedo presente. Es decidir que la incomodidad no define tus límites, sino que revela tu potencia. El obstáculo no es el final, es el inicio. El camino no es lo que viene después de superarlo. El obstáculo es el camino, y tú estás hecho para recorrerlo. Número 13. La resiliencia como habilidad entrenable. La resiliencia no es una suerte que algunos tienen y otros no. No es un talento misterioso reservado para los fuertes. Es una habilidad, y como toda habilidad, se puede entrenar, se puede construir, se puede fortalecer. Hoy, la neurociencia lo confirma. Nuestro cerebro tiene plasticidad, puede adaptarse, regenerarse, formar nuevas conexiones. Y cuando enfrentamos la adversidad de forma consciente, con propósito, con estrategia, esas conexiones se refuerzan. Cada desafío se convierte en una especie de repetición emocional, una serie más en el gimnasio de la mente. Y esto, los estoicos ya lo sabían hace más de 2000 años. No con términos científicos, pero sí con una práctica poderosa, la exposición voluntaria a la incomodidad. Séneca ayunaba intencionalmente, dormía en el suelo, caminaba con ropas sencillas, incluso siendo uno de los hombres más poderosos de Roma. ¿Por qué? Porque entendía que el alma necesita entrenamiento, que el lujo debilita y que quien se acostumbra al confort se quiebra ante el más mínimo golpe de la vida. La resiliencia se forja, no se improvisa. Y uno de los pilares más profundos en ese proceso es la narrativa personal. Lo que te dices sobre lo que vives. Puedes caer y contarte la historia de que has fracasado. O puedes caer y contarte que estás aprendiendo a levantarte con más poder. Esa diferencia, ese matiz, cambia todo. Porque la resiliencia no es solo resistencia, no es aguantar con los dientes apretados, es adaptarse, evolucionar, crecer gracias a la adversidad. La resistencia aguanta, la resiliencia transforma, y en ese camino hay factores que puedes desarrollar de forma intencional. La conexión social, por ejemplo. Tener personas con quienes compartir tu carga emocional no es debilidad. Es inteligencia emocional. El propósito también, saber por qué haces lo que haces, te ayuda a atravesar el cómo, incluso cuando se vuelve insoportable. Y, por supuesto, el dominio interno. Esa brújula estoica que te recuerda, no controlo lo que ocurre, pero siempre puedo controlar cómo respondo. Una estrategia práctica es construir tu propio banco de resiliencia. ¿Cómo? Exponiéndote gradualmente a pequeños desafíos, a incomodidades dosificadas, como quien entrena levantando poco peso al principio, pero lo hace todos los días. Puedes empezar por tomar duchas frías, por decir no cuando siempre dices sí, por caminar en silencio sin mirar el teléfono. Cada acto de incomodidad voluntaria es una moneda que depositas en tu cuenta interna de fortaleza. Y cuando la vida te golpea, cuando llega el momento inesperado, el rechazo, la pérdida, la frustración, ese banco empieza a devolverte el interés. Empiezas a darte cuenta de que aguantas más, que no te quiebras tan fácil, que tu mente no entra en caos, sino que encuentra dirección, porque ya entrenaste, porque no es la primera vez que enfrentas lo incómodo. También es importante entender que recuperarse no es negar el dolor. La resiliencia no es dureza,
La dureza tóxica reprime, pero la resiliencia consciente integra. Siente, pero no se desborda. Llora, pero no se rinde. Acepta, pero no se detiene. Y aquí entra otro elemento poderoso, la autocompasión. Sí, lo escuchaste bien. Compasión contigo mismo. No como excusa, sino como respeto. Como el espacio necesario para sanar, para volver al centro, para decirte, hice lo mejor que pude y mañana lo haré mejor. Eso también es fortaleza. No necesitas destruirte por dentro para demostrar que eres fuerte. En el estoicismo, la falta de resiliencia se asociaba con amatia, la ignorancia moral, no saber lo que es verdaderamente importante, creer que el éxito externo es más valioso que la virtud, que la comodidad vale más que el carácter. Pero cuando empiezas a ver con claridad, cuando cultivas sabiduría interior, la fragilidad emocional empieza a desaparecer, porque entiendes que cada dolor es una oportunidad, que cada pérdida puede enseñarte, que lo que no controlas no te define, y lo que sí controlas es suficiente para reconstruirte. Hay historias que lo prueban, personas que atravesaron guerras, enfermedades, traiciones, pérdidas devastadoras y salieron transformadas, más humanas, más lúcidas, más vivas. No porque no les dolió, sino porque eligieron cómo responder, porque decidieron que si la vida las empujaba, ellas empujarían de vuelta. Y tú puedes hacer lo mismo. Hoy, no esperes el caos para empezar a entrenarte. Crea una base sólida ahora, con microdesafíos, con práctica deliberada, con reflexión profunda, porque forjar una mente inquebrantable no es cuestión de suerte, es una elección, y esa elección está en tus manos. Número 14. El poder estoico de la visualización tangible. Tu mente se enfoca en lo que le señalas repetidamente. Y no es magia, es neurociencia. Se llama sistema de activación reticular. Es una red de neuronas en el cerebro que actúa como filtro de la realidad. Detecta patrones, resalta lo importante, ignora lo que considera irrelevante. Cuando tú te concentras todos los días en una imagen, en una frase, en una meta concreta, ese sistema empieza a priorizar todo lo que tenga que ver con eso. Tu percepción cambia, tu atención se afina, tu motivación se activa. Eso es lo que hace poderoso al Vision Board, cuando se construye con intención. Pero aquí viene algo importante. No estamos hablando de recortar mansiones, yates o relojes caros, pegarlos en una cartulina y sentarte a esperar que el universo te lo traiga. Eso es visualización superficial, vacía. Lo que proponemos aquí es otra cosa. Es un tablero de visión construido desde los valores, desde las virtudes, desde el enfoque estoico. Imagina un tablero que no solo te muestra lo que deseas, sino lo que deseas llegar a ser, que no te proyecta hacia el tener, sino hacia el actuar, que no te distrae con fantasías, sino que te recuerda cada día quién estás construyendo. Para eso, tienes que aplicar la técnica de fantasia cataleptique, como la llamaban los estoicos. ¿Qué significa? Impresiones comprensivas claras, es decir, imágenes que no solo te impactan, sino que te conectan con una verdad interior. No cualquier foto sirve, no cualquier palabra tiene peso. Tu tablero debe reflejar tu alma, no tu ego. Por eso, antes de hacer nada visual, hay que ir hacia adentro. Pregúntate, ¿qué quiero cultivar? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué virtudes quiero fortalecer este año? ¿Dónde están mis vacíos, mis anhelos, mis intenciones profundas? Una vez que tengas esas respuestas, ahora sí, empieza a recolectar imágenes, pero no cualquier imagen. Busca símbolos que te representen, escenas que te muevan por dentro. No importa si es una montaña, una frase manuscrita o una foto tuya superando un reto. Lo que importa es que cada imagen despierte emoción, porque la emoción
es el pegamento de la mente. Construye tu vision board con capas. No solo pongas lo que quieres lograr, agrega también lo que necesitas practicar para lograrlo. Si quieres disciplina, pon una imagen que te recuerde ese esfuerzo diario. Si quieres paz, pon una escena que evoque serenidad real, no una playa de catálogo. Mezcla lo simbólico con lo concreto. Y luego, el error más común, lo cuelgan en una pared y nunca más lo miran. Number. Tu tablero es una herramienta viva. Interactúa con él cada mañana. Detente a observarlo. Respira frente a él. Visualízate en acción. No soñando, actuando. No imaginando resultados. Imaginando comportamientos. Puedes complementarlo con afirmaciones. Pero afirmaciones que no sean fantasías, sino recordatorios. En lugar de decir, soy exitoso, di, me conduzco cada día con excelencia. En lugar de tendré todo lo que quiero, di, cultivo lo que es valioso y verdadero para mí. También puedes combinarlo con momentos de meditación. 5 minutos al día frente a tu vision board, repasando en tu mente las acciones que te llevarán a ese futuro visualizado. Tu mente graba lo que repites con intención. Y ese ejercicio simple, cuando se vuelve hábito, reprograma tu enfoque. Puedes hacerlo físico, con recortes, texturas, marcadores, o digital, si prefieres tenerlo como fondo de pantalla, en tu celular o en una app de organización. Ambos funcionan, pero cada uno activa áreas distintas del cerebro. El físico involucra más lo sensorial. El digital permite más actualización. Lo importante es que sea accesible y presente. Recuerda esto, no se trata de proyectar deseos, se trata de diseñar dirección, y esa dirección debe estar enraizada en tus valores más elevados. Un vision board estoico no es decoración, es una brújula, una arquitectura visual de tu futuro interno. Un mapa que, más que motivarte, te guía. No construyas una fantasía, construye una visión. Que cada imagen sea un espejo de tu virtud, que cada palabra sea un recordatorio de tu proceso y que cada vez que lo mires, sientas el llamado no de lo que podrías tener, sino de lo que ya estás eligiendo ser. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta, soy una nueva versión, para saber que llegaste hasta aquí.